Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos aquí en Grace Church en español en línea. Voy a orar y vamos a entrar en el texto de hoy. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder venir a tu palabra y a escuchar tu voz para que nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas. Yo pido que donde sea que las personas están escuchando, viendo este mensaje, que pueden distanciarse de las distracciones y concentrar en lo que tú tienes para ellos. Yo pido ahora para mí mismo que me ayudes a ser claro en lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien, vamos a seguir hoy con la serie de Creados. Antes de seguir, sin embargo, quería mencionarles que tenemos una nueva serie que empieza la otra semana, donde vamos a tomar el libro de Nehemías y vamos a estudiarlo. Yo he estado viendo el libro últimamente y preparándome y alistándome para esta serie. Estoy muy emocionado porque creo que hay mucho ahí dentro del libro que nosotros podemos aprender, no solamente como principios para aplicar a nuestras vidas, sino como la palabra de Dios. Entonces les animo que estén pendientes, que puedan empezar a leer el libro de Nehemías para acompañarnos. Muy bien, entonces hoy es el final de la serie de Creados. Creados ha sido una serie donde hemos hablado de nuestra identidad en Cristo. Entonces, como un resumen rápido, vimos que nosotros éramos creados, tenemos un creador, nosotros somos las criaturas, pero en Génesis capítulo 3 nosotros caemos, pecamos y desde ese punto hay una separación, una brecha grande entre el creador y las criaturas, pero Dios nos persigue, hace un plan de redención a través de Jesucristo, y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, entonces nacimos de nuevos, como enseñó Gerson hace un par de semanas. Él nos hace santos, apartados, y nos hace como un pueblo enviados para esparcir y proclamar ese mensaje. Entonces en esto, en cada uno de esos identidades que Él nos da, vemos que nosotros somos diferentes y distintos de todo lo que está alrededor de nosotros. La semana pasada terminó Gerson hablando de que nosotros somos la familia de Dios, que pertenecemos a la familia de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Pero hoy es lo opuesto. Si nosotros pertenecemos a la familia de Dios, entonces no podemos pertenecer al mundo que está alrededor de nosotros. Hay una relación de exclusividad que nosotros tenemos: o pertenecemos a Dios o pertenecemos al mundo, pero no podemos pertenecer a los dos. Muchos de ustedes han viajado o tal vez incluso han vivido en otros países, pero ustedes saben cómo es cuando llega a un nuevo país y decide vivir ahí, establecerse ahí e incluso llegar a ser un ciudadano en el nuevo país. Hace un año mi esposa se hizo ciudadano de Estados Unidos después de 5, 6, 7 años de vivir acá. Y cuando uno está haciéndose ciudadano, uno tiene que decir tiene que renunciar, para decirlo así, su lealtad a su país anterior. Igual en Estados Unidos se puede tener las dos ciudadanías, pero en el momento de tomar la decisión de hacerse ciudadano, uno renuncia a su lealtad a su antiguo país, a los derechos ahí supuestamente, y uno dice: yo voy a pertenecer ahora a este país, que mi identidad se encuentra ahora en este país. Entonces vemos que hay una exclusividad en su relación en una nueva tierra, en un nuevo lugar, y eso justo es lo que vamos a ver ahora en el versículo y el estudio, el texto de hoy. Entonces pueden ir conmigo a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a ver los versículos 11 y 12. Pero empezamos con el 11 y dice así: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. Entonces eso es
lo importante de esa parte. Extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Entonces lo que vemos aquí es que Pedro nos está retando nuestra identidad, ambos en términos de espacio, donde vivimos, y tiempo, por cuánto tiempo vamos a estar. Entonces él está diciendo eso a un grupo de personas que han estado sufriendo bajo el ambiente donde están, han tenido que enfrentar la persecución, y él les está diciendo: los que siguen a Cristo deben de vivir vidas excepcionales o diferentes en medio del sufrimiento, porque este comportamiento va a traer gloria a Dios, que los otros van a poder verte vivir y van a querer seguir ese ejemplo como una alternativa a la vida pagana que ellos están viviendo. Entonces esa es la esperanza. Si ustedes viven de esa manera, aún otros podrían empezar a vivir de esa manera, siguiendo a Jesús, que nosotros damos testimonio al vivir una manera diferente y distinta al mundo, y así otros quisieran hacer eso. Ahora, como mencioné la semana pasada, nosotros vimos los beneficios de ser parte de la familia de Dios, la herencia que nos espera, el acceso que nosotros tenemos a Dios, la intimidad que nosotros tenemos con Dios, y aún la disciplina que Él nos da y provee como somos hijos de Él. Pero ahora está diciendo, si vamos a disfrutar de esas bendiciones, de tener acceso y esa relación íntima y esa herencia que nos espera y la disciplina de Dios, tenemos que rendir, dejar nuestras lealtades al mundo, una relación de exclusividad. Entonces aquí él dice, nosotros somos extranjeros y residentes temporales. Somos personas nada más que tenemos una visa de turista aquí en este mundo. Y muchos de ustedes, como dije, saben cómo es ser un migrante a un país. Somos familiarizados con ese concepto porque lo hemos vivido. Sabemos cómo es estar en una tierra donde nosotros no nacimos. Sabemos cómo es entrar en una cultura diferente y escuchar idiomas diferentes y nunca sentirnos completamente en casa. Siempre tenemos ese sentimiento dentro de nosotros, a pesar de cuánto hemos aculturado a la cultura alrededor. Siempre tenemos ese sentimiento en nosotros que anhela nuestro país de antes. Y tal vez nosotros entramos en un restaurante donde cocinan ese tipo de comida y vienen olores y nos trae recuerdos de nuestro país, y muchas veces nos encontramos con alguien que es de nuestro país y nos topamos con ellos y nos hacemos una gran amistad porque tenemos dentro de nosotros un anhelo para algo más. A pesar de que tal vez estamos bien aquí, sabemos que hay algo más allá, que yo no soy de aquí, de este país. Todo lo que Pedro está diciendo, nosotros tenemos que reconocer que hay una realidad, que toda esta vida en este mundo somos extranjeros y residentes temporales en este mundo. Está diciendo, en realidad, ese anhelo que tú quieres para algo más allá, señala que no eres de este mundo, que no pertenece a este mundo. Pero nosotros somos tan inundados por todo lo que ese mundo nos ofrece, a veces nos engañamos y esas cosas nos engañan y empezamos a pensar, esto es mi mundo, esto es mi hogar, esto es mi casa, yo necesito hacerme lo más cómodo que pueda estar, y no reconocemos que en realidad no somos de aquí. Y aún siendo cristianos, creo que de muchos de nosotros hemos sido engañados a pensar que, wow, esto es todo lo que hay, así que yo tengo que seguir mis pasiones, mis deseos, los sentimientos, las cosas que este mundo nos ofrece. Y sentimos parte de este mundo, queremos este mundo y nos encontramos lo que nos encanta lo que encontramos en este mundo. Y nuestra visión llega a ser muy parecida a todo el resto de los que están alrededor de nosotros. El éxito lo definimos igual, el amor lo definimos igual, algo más superficial y físico. El dinero llega a ser una meta en nuestras vidas.
tener una relación perfecta con personas que tal vez no deberíamos de tener relaciones con esas personas. La diversión llega a ser lo que más buscamos, el entretenimiento. Y yo no diría que todas esas cosas son malas, pero no pueden ser la razón, el propósito de nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos este recordatorio que Él dice aquí. No podemos apegarnos a las cosas del mundo, no podemos entregarnos a las cosas del mundo, porque en realidad no somos del mundo. Él dice más bien, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. La palabra que él utiliza aquí es de separarse, que hay que crear una distancia, pero hay una urgencia a esta palabra. Está diciendo, huye. No sé si ustedes han alguna vez practicado artes marciales o algún tipo de una forma de practicar la pelea, pero casi siempre cuando uno va a esas clases de autodefensa, defensa de sí mismo, siempre van a decir, la mejor defensa es correr, la mejor defensa es huir. Eso es lo que está diciendo aquí. Tú no tienes la habilidad de poder enfrentar esos deseos mundanos. Entonces corran, aléjanse, crean una distancia entre esos peligros, porque luchan en contra de su alma. Esos deseos pecaminosos son lo que va a destruirte, lo que va a destruir tu relación con Dios. Al desobedecer a Dios, no vas a vivir como Dios te ha mandado a vivir, y por eso hay que tener mucho cuidado, hay que huir. Porque muchas veces nosotros pensamos que podemos manejar el pecado en nuestras vidas, manejar los deseos de nosotros. Entonces tendemos a jugar justo al borde de lo que está bien y no, y de repente nos caemos en lo que no deberíamos de estar haciendo. Porque es lo que vemos. Creemos que es algo normal actuar como todos los demás. Creemos que es algo normal ver pornografía porque, bueno, no daña a nadie. Creemos que es algo normal invertir todas nuestras energías en nuestro trabajo y ver cuánto podemos subir de la escalera de nuestra profesión o ganar más dinero, la ambición en ese sentido, porque vemos los resultados. Creemos que es normal. Creemos que es algo normal de tener dependencias que no son sanas sobre otras personas y relaciones. Y en realidad lo que está diciendo este texto es que estamos poniendo en peligro nuestras almas, porque estamos perjudicando nuestra relación personal con Dios. Tú no puedes crecer en tu vida espiritual si estás persiguiendo a las cosas de este mundo. No podemos crecer espiritualmente si estamos dando lugar a nuestros impulsos y deseos del mundo en nuestras vidas. No puede pasar. Y muchas veces tratamos de vivir como cristiano por un lado, o hablar como cristiano por un lado, y vivir como el mundo por el otro lado. Hay que separarnos de esas cosas. Yo sé que pensar en, voy a separar de todo lo que a mí me gusta en este mundo y vivir una vida de santidad y obediencia a Dios. La respuesta natural es, wow, qué aburrida es esta vida. No, mejor yo me entrego a mis deseos y disfruto en el momento. ¿Qué es lo que realmente gano con abstenerme de esas cosas? Pues lo que ganas es no destruir tu vida aquí y ahora, y no destruir también el futuro que te espera. Yo he conocido muchas personas que han dado cabida a todo lo que ellos han querido en el momento, esa gratificación instantánea en su vida, y yo he visto los resultados. Lo podemos ver aún en las películas de hoy en día, cuando vemos personas que dan cabida a adicciones, lo que sea, y destruyen sus vidas. O ahora mismo hay cristianos famosos que han estado viviendo doble vida, y estamos viendo las repercusiones de sus malas decisiones aún después de su muerte. Yo pienso en personas de mi pasado que querían seguir lo que ellos querían seguir y han destruido sus vidas, y aún personas en esta congregación que están destruyendo sus propias vidas, las vidas de sus familias, las vidas de cualquier persona alrededor de ellos. Cuando nosotros
seguimos los impulsos que no honran a Dios, el resultado es destrucción y muerte. Y yo he visto demasiados jóvenes muertos, familias destruidas, problemas de salud de cada persona. Y es triste. Eso es lo que el mundo produce, pero aún peor tal vez. No, de fijo, aún peor. Lo que les espera a las personas es el juicio de Dios después de su muerte. Y eso nos debe en nosotros empezar a mover hacia decir, wow, yo voy a preferir disfrutarme en el momento o voy a vivir de una manera que honra a Dios, de tal manera que yo puedo disfrutar de una vida eterna. Entonces Pedro aquí hace el argumento, si ustedes siguen a Dios, no solamente sus vidas van a estar bien, pero él dice, si viven una vida piadosa, intachable, en ese ambiente tan hostil que está alrededor de nosotros, entonces aún los paganos pueden ver tu buen comportamiento y van a ser atraídos hacia ese mismo comportamiento. Entonces, cuando hablamos de ser extranjeros y residentes temporales, quiero que tengamos dos ideas en nuestras mentes. Primero, es esta. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de aquí, no somos de este mundo. Significa que nosotros no somos como las personas que están alrededor de nosotros. No actuamos como las personas que están alrededor de nosotros. No hablamos como las personas que están alrededor de nosotros. No trabajamos como las personas que están alrededor de nosotros. No sé si alguna vez cuando eran jóvenes tus papás te agarraron haciendo algo que no debería de ser y tú dijiste, pues todos los otros lo están haciendo, todos mis amigos lo están haciendo, y ellos te dicen, pues eso no eres tú no haces eso, no debes de hacer eso, no importa si todos los demás están haciendo eso, tú no. Y esa es la misma idea. Aquí el mundo nos quiere llevar por un corriente, pero nosotros tenemos que vivir en contra de esa misma corriente. Entonces, cuando otros buscan la felicidad en cosas y bienes materiales, nosotros no encontramos nuestra felicidad en los bienes materiales. No significa que no podemos disfrutarlo, simplemente ahí es donde encontramos nuestra felicidad. Cuando otros buscan el éxito al subir la escalera de su trabajo, promociones, ambición, nosotros no. Cuando otros buscan la razón de la vida en seguridad y confort y facilidad de vida, nosotros no. Cuando otros solo piensan en sí mismos, nosotros no. Eso es lo que significa no ser parte de este mundo. Somos diferentes, no pertenecemos. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces veo que, como dije, parecemos demasiado a todos los que están alrededor de nosotros. Vivimos, actuamos, hablamos, trabajamos como el resto de las personas que están alrededor. Entonces, a raíz de eso, Pedro, ahora el resto del libro de Primera de Pedro, él está diciendo cómo es que nosotros deberíamos de vivir a diferencia que el mundo alrededor de nosotros. Él sigue en el versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos que no son creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le dan honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Entonces, esas tres palabras en realidad están relacionadas: ejemplar, honorable y honra. Está diciendo, cuando ustedes viven delante de los otros, que viven de una manera honorable, que da gloria a Dios. Y eso es interesante, porque lo que Pedro está diciendo aquí no es, ya que no son o no pertenecen al mundo, entonces se separan del mundo. Él no está diciendo eso. Él dice, si no son parte del mundo, si no pertenecen a este mundo, entonces deben de vivir de una manera que demuestra que no son parte de este mundo. Entonces hay que reconocer y recordar que en ese tiempo había muchas clases sociales bien marcadas en la sociedad de ellos. Había esclavos y ricos y pobres y la clase media también, pero soldados y políticos y dueños de tiendas, y una sociedad muy diversa como la nuestra también.
Pero aquí Él no dice, hey, entonces salgan de ahí porque ustedes no pertenecen ahí. Más bien Él dice, viven una vida ejemplar delante de los otros. Entonces, si eres un soldado, no es simplemente decir, deje de ser soldado. Él está diciendo, sea el mejor soldado posible. Si eres un esclavo, debes ser el mejor esclavo de la casa. Si eres un esposo, papá, mamá, esposa, hombre de negocios, mujer de negocios, entonces sea lo mejor posible que pueden ser, porque así es que ustedes pueden dar testimonio al poder de Dios, así es que ustedes pueden dar testimonio de Dios mismo. Y esa es una aplicación bien impactante para nosotros. Ya que no somos de este mundo, no estamos diciendo que me voy a separar del mundo. Es yo voy a vivir en este mundo donde yo puedo influenciar y impactar a los que están alrededor de mí. Que nosotros podemos vivir en nuestros roles diarios de una manera que vivamos y pensemos y actuemos de una manera que honra a Dios. Y por eso deberíamos hacer lo mejor que podamos. No porque somos mejores que otros, sino porque queremos honrar a Dios y en eso damos testimonio a otros de quién es Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que entender, nosotros vivimos nuestras vidas adelante de dos audiencias, uno adelante de Dios y delante de los otros. Aun cuando nosotros no pensamos, hay personas que nos están viendo, especialmente si nosotros decimos ser creyentes, seguidores de Cristo, porque en cualquier momento ellos te están observando. Nuestro carácter, nuestra integridad es visible ante los otros, y cuando nosotros decimos algo y no lo seguimos o no actuamos de acuerdo, entonces eso afecta nuestra credibilidad delante de los otros. Y cuando eso afecta nuestra credibilidad delante de los otros, afecta la credibilidad aún del Evangelio y su poder en nuestras vidas. Entonces, como nosotros tratamos a nuestras esposas, nuestros hijos, a la persona del restaurante, hay personas que nos están viendo. Hay que vivir nuestra vida ante otros de una manera honorable, aun cuando nos acusan de otras cosas. Pero si uno vive como debería, aun cuando ellos nos acusan de algo que no es correcto, nuestra conducta va a ser suficiente honorable para que otros dicen que no, él ha vivido de una manera honorable delante de Dios. Entonces en eso Pedro habla de diferentes aspectos durante el resto de ese libro. Habla de cómo deberíamos vivir delante del gobierno, como empleados o esclavos, aun como somos libres en Dios. Pero al puro final, él termina la sección con esto. Él dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Y aquí es lo importante. Aunque eso significa que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Aunque nosotros estemos enfrentando las injusticias de este mundo, nosotros igual seguimos viviendo lo correcto. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Y tenemos no solamente a Cristo como nuestro Salvador, también lo tenemos como nuestro ejemplo. El resto de los versículos dice así: después de él decir que Él es nuestro ejemplo, que deberíamos seguir sus pasos, Él dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Cuando Él murió por nosotros, entonces nosotros fuimos salvos. Versículo 25, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Él dice, hay que ser como Cristo. Nuestra responsabilidad como extranjeros y residentes temporales es buscar lo bueno, aun si significa que sufrimiento para nosotros. Y la base de eso es Cristo.
Es interesante cuando pensamos en nuestra cultura, los héroes, los superhéroes son siempre personas que tienen poderes especiales, son fuertes, dan esa imagen de poder, de fuerza, de imponencia, de potestad. Y aquí tenemos el que realmente nos ha salvado y tiene poder verdadero donde Él puede responder a todas las injusticias, pero lo que Él hace, en vez de utilizarlo, más bien Él se humilla de tal manera que no se protege a sí mismo. Más bien Él toma las debilidades, los pecados, los errores de nosotros, los fallos, los fracasos de otros, muere por nosotros, pero en eso entonces Él se levanta de entre los muertos y vence el enemigo más grande que cada uno de nosotros tenemos, que es la muerte. Es así que nosotros sabemos que Él no pertenecía a este mundo, porque Él hizo lo que ningún ser humano haría. Él hizo lo que ningún ser humano realmente podría hacer. Se ve que Él es de otra realidad. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él para eso, entonces deberíamos reflejar esa otra realidad en nuestras vidas. Y lo hacemos a través de confiar en Dios, aun cuando las injusticias están en contra de nosotros. Porque al final entendemos que Él es quien está en control. Yo puedo confiar en Él. No pertenezco al mundo, yo pertenezco a Él. Nosotros no somos de este mundo. Y eso me trae al segundo punto. Estamos de paso en este mundo. Estamos de paso en este mundo. La palabra que Pedro utiliza ahora en el versículo 11 es residentes temporales. Lleva ese sentido de tiempo. La palabra es un peregrino, simplemente está pasando por ahí. Otro versículo en Hebreos 11 habla de que somos nómadas. Y yo sé que especialmente cuando somos niños, la vida parece que dura para siempre, pero ya con más años uno se da cuenta, cada año pasa más y más rápido. Es interesante, estuve escuchando un podcast esta semana y donde habla de un experto está diciendo que aunque nosotros nos topamos y vemos la muerte bastante, tendemos de relegarlo a las otras personas. O sea, sabemos que existe la muerte, pero por alguna razón pensamos que eso no me va a pasar a mí. Por alguna razón pensamos que la muerte no me va a afectar, eso pasa a otros pero no a mí. No reconocemos que nuestro tiempo es limitado. A veces pensamos que ni lo estamos pensando. Pablo lo dice así en 1 Corintios. Él dice así: déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así, y él está hablando en el contexto del matrimonio, pero él dice, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Está diciendo, sí, claro, están casados, hay que concentrarse en eso, pero no únicamente, porque eso no puede ser la razón y el punto de su vida. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas. Eso va con el llorar, ni su alegría, eso va con la alegría de aquí arriba, ni sus posesiones, eso va con lo que compran. Porque los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellos, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Tenemos que reconocer que el tiempo aquí que nosotros tenemos es limitado, así que no gastamos únicamente en las cosas de este mundo. Ustedes no sé si han escuchado, hay algunas apps donde se llama un reloj de vida y uno puede ir a esas apps y poner los datos de uno de salud, de edad y todas esas cosas ahí, y eso supuestamente te dice el día que se va a morir. Entonces yo escuché de eso, yo me fui y metí todos mis datos ahí dentro de esa aplicación. Entonces aparentemente si nada más pasa, el día de mi muerte es el lunes 22 de mayo del 2072. Obviamente cualquier cosa puede pasar entre ahora y en ese tiempo, pero lo que hice era grabarlo con un screenshot y lo puse en mi celular para recordarme de este principio. Mi tiempo es limitado. Entonces el tiempo llega a ser en mi vida un recurso sumamente
precioso, para vivir para Dios, para vivir para lo eterno, para vivir en la misión de Dios, no para lo que yo quiero. Él dice, esas cosas pronto desaparecerán. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, todo lo que saboreamos, toda la realidad que nosotros conocemos, eso desaparece. Todo lo que tenemos aquí, hay que tener cuidado que no nos absorbe. Y en el contexto de él habla del matrimonio, habla de las cosas que nos hace llorar, las cosas que nos trae preocupación, ansiedad, las cosas que nos hace alegrar, donde más encontramos nuestra felicidad, las cosas que nosotros compramos, las posesiones materiales, todo eso se va a desaparecer. Entonces no podemos dejar que eso nos absorbe nuestra energía y tiempo en todas esas cosas. Hay que tener cuidado de ser absorbidos por las cosas del mundo. Y digo eso porque creo que pasa muchas veces a nosotros. Enfocamos en las cosas, enfocamos nuestras energías, nuestro tiempo, y Dios queda fuera. En vez de acercarnos más a Dios, dejamos que esas cosas nos separen de Dios. Y como dije, esas cosas no son malas. Igual Él dice, se puede usar, simplemente no podemos apegarnos a ellas, a esas cosas. Incluso yo diría que cuando nos reorientamos todo alrededor de Dios, eso más bien nos da la libertad de realmente disfrutar, sin idolatrar esas cosas, sin apegarnos a esas cosas. Realmente nos da la oportunidad de tener nuestras manos abiertas y disfrutar lo que este mundo y lo que esta vida realmente puede ofrecernos en el momento, porque ya no somos esclavos a obtener y tener y conseguir y perseguir constantemente. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, no podemos estar apegados a las cosas del mundo. Significa que entonces ya yo tengo la habilidad de reenfocar, reorientar, escuchar de nuevo lo que Dios tiene para decirnos, y podemos estar más abiertos a escuchar lo que Dios nos ha hablado. No somos de este mundo y estamos simplemente de paso. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Pues la cultura dice hay que vivir para el momento, en el aquí y el ahora. Nosotros vivimos para algo más allá, más grande, más al futuro. No significa que nosotros ignoramos lo que está aquí ni despreciamos lo que estamos aquí. Más bien, yo creo que esa mentalidad, como dije, nos hace disfrutar más y tener una relación correcta con las cosas del mundo. Podemos ser mejores de lo que éramos. Podemos tener gozo en este mundo. No porque podemos esforzarnos más, sino porque simplemente es un cambio de nuestros corazones. No se trata simplemente que yo cambio mi comportamiento, sino significa que mi corazón ya está en otro lado. Yo puedo realizar lo que más anhelo en mi vida. Para terminar, recién yo vi que algunos científicos encontraron un nuevo planeta que parece mucho al mundo de nosotros, a la Tierra, y está en la zona correcta para tener vida y tiene la posibilidad de tener agua. Obviamente todas esas teorías, ellos no saben todo todavía. Pero en eso yo estaba pensando, porque mi mente va para allá, y wow, ¿qué tal si encontrarían extraterrestres, si se verían diferente que nosotros? Esa era mi pregunta. ¿Se notaría la diferencia entre el extraterrestre y nosotros? Y creo que eso aún debe ser la pregunta para nosotros esta semana. Si yo vivo como un extraterrestre en este mundo, si yo vivo de verdad de una manera donde las personas dicen, esta persona es diferente, esta persona viene de otro mundo, esta persona está orientada alrededor de otras cosas. Si alguien completamente sumergido en este mundo se daría cuenta que yo no soy de este mundo. Esa es la pregunta para nosotros. Las conversaciones en los trabajos son los mismos chismes, las mismas quejas del trabajo. Los otros papás del equipo de fútbol notan cómo yo manejo la situación diferente que otros papás. El uso de mi dinero es diferente, con más generosidad que las otras personas que están alrededor de mí. Estamos viviendo, hermanos y hermanas, como extranjeros o como ciudadanos de este mundo.
alguien que es de este mundo se da cuenta que tú no eres de este mundo? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros, si nuestras vidas pueden ser medidas de esa manera. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque no solamente nos haces pertenecer a tu familia, sino también nos hace no pertenecer a un mundo que trae muerte y destrucción. Eso, Señor, es algo que nos reta a nosotros porque es tan fácil enfocarnos en lo que está aquí y ahora y no vivir para una vida y futura eterna. Yo pido que esta semana nos das la habilidad de reenfocarnos, reorientarnos a esa nueva realidad de que somos extranjeros y peregrinos, nómadas, residentes temporales, y así honrarte y atraer a otros hacia la verdad de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos siempre dispuestos de estar en contacto con ustedes. Pueden hacer un comentario allá abajo del video o pueden hablar con nosotros a través de nuestro sitio web. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana.